tema 13 es para tratar los temas del miembro inferior. ¿Listo? Antes de eso hay que recordar un poquito. Recordemos que el miembro inferior es parte de todo lo que conocemos como esqueleto apendicular. El esqueleto apendicular lo conforma ¿quiénes? Miembro superior y miembro inferior. En superior ya hemos visto cintura escapular, brazo, antebrazo y mano. Un poquito hay que recordar quién conforma cada parte. Por ejemplo, cintura escapular. Encontramos ahí a qué huesos. A la clavícula y al hueso escápula o también llamado omóplato. En brazo, ¿a quién encontramos? Al hueso húmero. En antebrazo recuerda que hay dos huesos, uno por dentro y otro por fuera. ¿Quién está por dentro? El hueso cúbito y por fuera radio. Y es más, hay una forma de recordarlo. Cúbito, ¿te acuerdas de este dedo que tiene 3 falanges? Cúbito. ¿Listo? Radio, ¿te acuerdas de este dedo que tiene 2 falanges? Radio. Y en la mano, ¿te acuerdas cuántos huesos habían? Habían 14 huesos. Perdón, habían 27 huesos. ¿Listo? Hay 8 en carpo, hay 5 en metacarpo y habían 14 en las falanges. ¿Estamos? Muy bien. Una vez que hayamos recordado los huesos que hay en el miembro superior, podemos pasar a huesos de miembro inferior. Aquí vamos a hablar de cintura pélvica, vamos a hablar de muslo, vamos a hablar de pierna y vamos a hablar de pie. Vamos a empezar con la cintura pélvica. En la cintura pélvica encontramos un hueso llamado hueso coxal o hueso ilíaco. ¿Listo? Este hueso es un hueso plano y es un hueso par. Como es un hueso par, obviamente es un hueso asimétrico. ¿Estamos? Este hueso, ¿con quién se articula? Por atrás se va a articular con el hueso sacro. Tienes que recordar que el hueso sacro es el penúltimo o la penúltima región de vértebras. ¿Listo? Hueso sacro. Entonces se articula con el hueso sacro por atrás. Por dentro se articula con el otro hueso coxal. Esta unión de coxal con coxal se llama sínfisis púbica. Si tocas por encima de tus genitales, hacia atrás, vas a sentir un huesito. Ya, ese huesito o esa parte corresponde a la sínfisis púbica. ¿Listo? Que es la articulación entre huesos coxales. Y por afuera se articula con el hueso fémur. ¿Listo? Entonces recuerda, hueso coxal o ilíaco, ¿con quién se articula? Por atrás, hueso sacro. Por dentro, con el otro coxal. Y por fuera, con el hueso fémur. Esta imagen corresponde al hueso coxal o hueso ilíaco. Pero tú dirás, profesor, ¿pero cuál es la posición de esta imagen? ¿Está en posición anatómica? No. Esta imagen es una imagen rotada. ¿Por qué razón? Porque si yo dibujo la imagen en posición anatómica, van a haber elementos que tú no vas a notar. Entonces, si ¿está rotada hacia qué sentido? Mira, ves acá este esquema. Como te darás cuenta, este esquema es de una persona no visto desde atrás ni tampoco de un costado, sino ligeramente rotado. O sea, este esquema no es un esquema así ni así. ¿Listo? Es un esquema ligeramente así. ¿Estamos? O sea, en un sentido, podríamos decir, un poco oblicuo con respecto al plano horizontal. ¿Está bien? Entonces, esta imagen corresponde a una vista así. Entonces, este huesito que tú ves ahí se vería aquí más o menos de esta manera. ¿La ves? Mira, esa es su posición. Esta parte es la parte que va hacia adelante a buscar al otro hueso coxal para su articulación, esta parte de aquí. Y obviamente la otra parte del coxal iría ahí. Por lo tanto, ¿dónde estaría el hueso sacro? En la parte de atrás dijimos, o sea, el hueso sacro estaría aquí. Ahí estaría, lo ves, el hueso sacro. ¿Te acuerdas cómo se llama el huesito que está debajo del sacro? Coxis.
Él estaría aquí, mira, el coxis, el huesito de la alegría. Ahí el coxis. ¿La ves? Entonces es una vista ligeramente posterior, en todo caso posterior rotada. ¿Ya? Es una vista rotada. Así se le llama, vista rotada. Muy bien. Ahora sí, ¿qué elementos vamos a encontrar? Punto 1, la cresta ilíaca. En la cresta ilíaca se van a insertar los músculos glúteos. De aquí van a partir ¿hacia dónde? Van a partir hacia el hueso fémur, los músculos glúteos, formando esta región como una cúpula que corresponde a la región de las nalgas, aquí. Este punto 1, llamada cresta ilíaca, tú lo puedes palpar. Te cuento, normalmente le llaman cintura a la parte que no tiene huesito, ¿no es cierto? Y le llaman cadera a la parte que tiene huesito. Muy bien, esa zona que comúnmente le llaman cadera, al tocarla, lo que tú estás percibiendo es a la cresta ilíaca. Profesor, o sea que de acá van los glúteos. No, pues, van desde más atrás. Pero todo eso que puedes tocar hacia atrás se llama cresta ilíaca. Y además te cuento un dato. A esto le llama comúnmente cadera, ¿no es cierto? Sin embargo, la articulación de la cadera no es esta, está más abajo. Luego te voy a contar dónde está. Entonces, punto 1, cresta ilíaca. 1, 2, 3 y 4. Los elementos 2, 3, 4 y 5, que son 4 elementos, se llaman espinas ilíacas. Profesor, ¿por qué se llaman espinas ilíacas y por qué se le llama a esto cresta ilíaca? Ah, te comento. Lo que pasa es que el hueso coxal se divide en 3 partes. Ilion, isquion, pubis. Para que no te confundas, voy a marcar una línea con el plumón verde. Mira, así. ¿Ves lo que acabo de poner con la línea punteada de verde? Ya. Pubis. Ahora mira esto. Isquion. Pubis, isquion. Lo que está arriba se llama ilion. Si te preguntan por parte del hueso coxal que se ubica en la porción superior y que tiene forma de abanico, respuesta, ilion. ¿Listo? Ilion. Ojo, ilion. Es su nombre ya, ilion. Ilion, isquion. Estructura que se encuentra en la región externa del coxal, isquion. Estructura o región que se encuentra en la porción interna del coxal, pubis. Ilion, isquion, pubis. Así, mira. Y de ilion, hay que poner mejor una IQ, ¿te parece? Mejor una IQ. Perdón, IQ va a ser acá abajo. IQ, isquion, ilion, pubis. Ilion, isquion, pubis. ¿Listo? Entonces, como esta región se llama ilion, cresta ilíaca, espinas ilíacas. ¿Cuántas espinas ilíacas hay? 4. 2 hacia adelante, 2 hacia atrás. Profesor, ¿y cómo usted sabe que están hacia adelante? Porque mira, me dirijo hasta este esquema y veo, ¿esta hacia dónde da? Hacia adelante. ¿Estas hacia dónde dan? Hacia atrás. Entonces, ¿cómo se llaman estas? Espinas ilíacas anteriores. ¿Y cómo se llaman estas dos de acá? Espinas ilíacas posteriores. Pero profesor, hay 2 anteriores y 2 posteriores. Claro, una está arriba y la otra está abajo. Entonces, ¿cómo se llamará la que está arriba? Espina ilíaca anterosuperior. Y la que está arriba, espina ilíaca anterosuperior. Y la que está abajo, espina ilíaca anteroinferior. Ahora vamos a la parte posterior. ¿Cómo se llama la que está arriba? Espina ilíaca posterosuperior. Y la que está abajo, espina ilíaca posteroinferior. ¿Listo? En conclusión, entonces, punto 1, 2, 3, 4 y 5, ¿a quién corresponde? Todo esto corresponde a la región llamada
ilion. ¿Listo? Es su nombre, ilion. No confundas con ileón, por si acaso. Ileón, con E, ileón, es una parte del intestino. En cambio, ilion es una porción del hueso coxal. ¿Listo? Continuemos. El punto 6, mira, ¿a quién corresponde? ¿A qué región? Isquion. Entonces, ¿cómo se llama esta espina? Espina isquiática. El punto 7, este ángulo, ¿a quién corresponde? A pubis. Entonces, ¿cómo se llama? Se llama ángulo del pubis. Como te había mencionado hace un momento, es el ángulo del pubis, la región que se va a articular con el otro coxal. ¿Y cómo se llama esta articulación? Sínfisis púbica. Entonces, el ángulo del pubis se articula con el otro hueso coxal. ¿Y qué cosa forman? Forman a la sínfisis del pubis o sínfisis púbica. Espera, acá no va. Ahora sí. El punto 8. Mira, he puesto el número, pero no he puesto la flecha. ¿Por qué razón? Porque recién ahora quiero que sepas cuál es. ¿Ves esta región? Te comento. Esta región es una región cóncava. ¿Listo? Y su nombre es acetábulo o cavidad cotiloidea. El acetábulo o cavidad cotiloidea sirve ¿para qué? Para la articulación de la cabeza del fémur. Aquí se va a articular la cabeza del fémur. En el esquema, aquí grafiqué. Entonces, mira, ve, la cabeza del fémur, ¿dónde iría? Iría más o menos ahí. Y el cuerpo del fémur iría hacia abajo, así, mira. ¿Lo ves? Entonces, fíjate, cavidad cotiloidea o acetábulo. ¿Quién se articula ahí? La cabeza del fémur. La articulación del acetábulo con la cabeza del fémur se llama articulación de la cadera. Es por eso que te decía, cuando tú tocas esta región, inmediatamente por debajo de donde no hay hueso, todo el mundo le llama eso cadera, ¿no es cierto? Sin embargo, esa no es la articulación de la cadera. Si tú bajas un poco más y llegas a percibir dónde hay movimiento, ya eso es la articulación de la cadera. ¿Entre quién y quién se da? Entre el fémur y el hueso coxal. ¿Qué parte del fémur? La cabeza del fémur. ¿Qué parte del coxal? El acetábulo o cavidad cotiloidea. Un dato que también debes tú de saber es que el acetábulo es el punto de unión de las tres partes del coxal. ¿Lo ves? Aquí ¿quién se une? Ilion, isquion y pubis. Entonces, mira, hay mucho que hablar sobre el acetábulo o cavidad cotiloidea. El punto 9 es este espacio, este agujero. Su nombre es agujero obturador. ¿Quién pasa por ahí? Por ahí pasa un nervio llamado el nervio ciático. ¿Listo? El nervio ciático nace de los nervios raquídeos. Tú debes de saber, y si no te cuento, que en tu cuerpo hay nervios que se llaman nervios craneales y nervios raquídeos. Los craneales se llaman así porque están en cráneo, y eso ya lo vimos en la parte de cabeza. Ahí te he comentado acerca del nervio, por ejemplo, el olfatorio, que es el primer par craneal, el nervio óptico, que es el segundo, el trigémino, que es el quinto, y etcétera. Ya, pero aparte de esos 12 pares craneales, tenemos 31 pares de nervios raquídeos. Los nervios raquídeos nacen de la médula espinal, ¿listo? Y van formando una serie de ramas. Entonces, de todas las ramitas que tiene, hay una que se llama nervio ciático. Este nervio pasa por el agujero obturador, por aquí. Profesor, ¿y esto es importante? Sí, ¿sabes por qué? Porque tú habrás visto que cada vez que ponen una inyección en la nalga, no la ponen donde sea, hay una región donde la ponen. Mira, cuando ponen una inyección en la nalga, aquella persona que pone la inyección primero marca una cruz. ¿Listo? Como si estuviera santificando a la nalga, marca una cruz ahí. ¿Por qué marca la cruz? Para poder dividir la nalga en 4 cuadrantes.
un cuadrante que queda arriba y adentro, un cuadrante que queda arriba y afuera, un cuadrante que queda abajo y adentro y un cuadrante que queda abajo y afuera. ¿Lo ves? Y la única región donde va a poner la inyección, la persona que sabe sobre esto obviamente, es aquí. Profesor, ¿y por qué no pone la inyección en otra parte? ¿Por qué crees? Porque por ahí, ¿quién puede pasar? El nervio ciático, ¿ya? Por aquí puede pasar el nervio ciático. Entonces, en caso que no ponga la inyección solamente en este cuadrante, ¿qué cosa puede lesionar? El nervio ciático. Este nervio, como lleva inervación sensitiva y motora, ¿qué crees que podría hacer? Dejar lesionado el movimiento del miembro inferior. ¿Listo? Entonces, esta es la razón por la que hay que conocer ese nervio y por dónde pasa. El punto 10, como te das cuenta, se forma por la unión de ¿quién? Isquion y pubis, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se llama esta rama? Rama isquiopúbica. ¿Quién se inserta ahí? Aquí se van a insertar las raíces del pene o las raíces del clítoris. La razón por la que el pene se mantiene fijo en su lugar es porque sus raíces, que están formadas por cuerpos cavernosos, se van a insertar en las ramas isquiopúbicas. ¿Listo? Antes de terminar con el hueso coxal, quiero que veas este esquema. Mira, esta es una vista anterior del hueso coxal o hueso ilíaco. Como te das cuenta, aquí no puedes ver el acetábulo, ¿no es cierto? Es por eso que para poder graficarlo tuve que rotarlo y así tú veas casi todas las partes que tiene este huesito. Pero hay una que no has visto y que quiero que la conozcas. Mira, te comento. En la cara anterior es visible una línea que se conoce con el nombre de la línea innominada de Arnold, ¿ya? Ese es su nombre, línea innominada, así como si fuera sin nombre, innominada. Acá le pongo su nombre. Línea innominada de Arnold. ¿Por qué es importante conocer a esta línea innominada? Porque esta línea innominada va a dividir a toda esta región. Tú ya sabes que el hueso, ¿cómo se llama? Hueso coxal o hueso ilíaco. Pero toda la región, ¿cómo le llamas? Le llamas pelvis, ¿no es cierto? Esto le llamas pelvis. Ya, te cuento. Esta línea innominada va a dividir a la pelvis en dos regiones. Hacia arriba, pelvis mayor. Hacia abajo, pelvis menor. Pelvis mayor, pelvis menor. Si te preguntan por línea, ¿ya?, que divide a la pelvis en dos porciones. Respuesta, la línea innominada de Arnold. Pelvis mayor, pelvis menor. Profesor, ¿y eso importa? Claro, ¿por qué? Porque te comento que en la pelvis mayor se encuentra el espacio donde se aloja el nuevo ser. Y en la pelvis menor se aloja el espacio o está el espacio por donde va a pasar ese nuevo ser en el nacimiento. Entonces, ¿cuál es la pelvis que va a importar cuando se trate de parto natural? Obviamente la pelvis menor. ¿Por qué? Porque por ahí va a pasar ese nuevo ser. Hay algo que tienes que descartar de las ideas que la gente tiene a veces, que es el pensar que las caderas anchas ya nos hace pensar que de repente el niño puede nacer por parto natural. Eso es mentira. Y eso no es cierto. No tiene nada que ver la amplitud de las caderas con el parto natural, con el parto vaginal. ¿Por qué razón? Porque la amplitud de las caderas, ¿con quién tiene que ver? Con la pelvis mayor. Pero el nacimiento, ¿con quién tiene que ver? Con la pelvis menor. Y como te das cuenta, son partes distintas. ¿Y quién las separa? La línea innominada de Arnold. ¿Listo? En el muslo encontramos un solo hueso, el hueso fémur. ¿Listo? Este hueso es un hueso largo, es más, es el hueso más largo de todo el cuerpo. Si te preguntan por el segundo más largo,
La respuesta, ¿cuál será? Obviamente no va a ser otro fémur, ¿no es cierto? La respuesta es la tibia. Hueso más largo, fémur. Segundo más largo, la tibia. El más pequeño, ¿cuál es? ¿Te recuerdas? Eso lo mencionamos ya en el tema de cabeza, de axial, ¿te acuerdas? Es el estribo. Y en caso que el estribo esté partido, ¿cómo se llama esta partecita del estribo? Hueso lenticular. Y sería este el más pequeño. Pero recuerda que no todo el mundo tiene lenticular. Si todo el mundo tuviera hueso lenticular, ¿cuántos huesos tendríamos? ¿206 o 208? 208. Pero como casi todo el mundo no tiene lenticular, el número más aproximado, la cantidad de huesos que tenemos, es 206. Entonces, un poquito recordando lo que ya hemos visto en temas anteriores. El hueso fémur, ¿con quién se articula? Por arriba, su epífisis proximal se articula con el hueso coxal y su epífisis distal se articula con la tibia. ¿Listo? Mira lo que acabo de decir. Proximal con el coxal y la epífisis distal con la tibia. Acabo de decir epífisis. ¿Te acuerdas qué cosa era eso? Epífisis son porciones, son los extremos de un hueso largo. ¿Cómo se llama el cuerpo? El cuerpo se llama diáfisis. Extremos, epífisis. Cuerpo, diáfisis. Y también usé la palabra proximal y la palabra distal. Eso recordarás que lo vimos en el tema de introducción a la anatomía. ¿Te acuerdas? En terminología médica. O bueno, terminología anatómica. Proximal y distal. ¿Por qué se llama esta porción epífisis proximal? Porque está cerca al punto de nacimiento. Epífisis distal se aleja del punto de nacimiento. Proximal y distal. También le puedo decir aquí superior, acá inferior. ¿Por qué? Por la posición anatómica. ¿Te acuerdas? Posición anatómica. Muy bien. Entonces, por arriba, ¿con quién se articula? Con el hueso coxal o hueso ilíaco. Y por abajo, ¿con quién se articula? Con la tibia. De repente alguien por ahí dirá, profesor, pero abajo hay dos huesos, en la pierna está la tibia y está el peroné. Así correcto, ¿no? Claro, en la pierna está la tibia y está el peroné. ¿Pero qué crees? El peroné no se toca con el fémur. ¿Listo? El único hueso que está en contacto con el fémur abajo es la tibia. El hueso fémur tiene los siguientes elementos. El punto 1 se denomina cabeza del fémur. Recuerda, esa cabeza, ¿con quién se articula? Se articula con el hueso coxal. Es más, te puedo preguntar inclusive hasta con qué parte del coxal. Lo acabamos de ver. Con el acetábulo. Acetábulo, o también llamada cavidad cotiloidea. ¿Listo? El punto 2 se llama trocánter mayor y el punto 3 se llama trocánter menor. Como te das cuenta, hay una homología, ¿no es cierto?, con respecto al húmero. En el húmero no había trocánter. ¿Qué cosa había? Troquíter y troquín. ¿Te acuerdas? Húmero, troquíter y troquín. Aquí hay trocánter mayor y trocánter menor. El punto 4 es el cuello. Profe, ¿por qué se llama cuello? Porque el punto 1 es cabeza. ¿Y cómo se llama lo que está bajo la cabeza? Cuello, así de simple. El punto 5, que como ves une a los trocánter, ¿cómo se va a llamar? Línea intertrocanteria. El punto 6, que viene a ser esta depresión, tú debes saber de depresiones. Esta depresión se denomina garganta de la tróclea o polea. Por delante de esto, ¿sabes quién va? Va un hueso sesamoideo que se ubica dentro del tendón del cuádriceps. Ese va por delante. ¿Cómo se llama ese hueso? ¿Cómo se llama el hueso? Que es un hueso sesamoideo y que se ubica por delante del epífisis
distal del fémur y que está dentro del tendón del cuádriceps? La rótula. Esta fue pregunta de examen de admisión. Es un hueso sesamoideo. El hueso sesamoideo frecuente siempre, ¿cuál es? La rótula. ¿Listo? Muy bien. Mira, en la cara posterior encontramos esta línea llamada la línea áspera. Entonces, fíjate, punto 7, la línea áspera. Y en la parte inferior, por atrás, encontramos a los cóndilos. Los cóndilos se van a articular con la tibia. En la pierna encontramos dos huesos, la tibia y el peroné. Si tocas tu pierna, vas a darte cuenta que solamente uno de los dos se puede tocar. El que se puede palpar y que está por dentro es la tibia. ¿Listo? La tibia es el segundo hueso más largo. Recuerda que el primero, ¿quién es? Es el hueso fémur. El hueso más largo y más pesado es el fémur. Y el segundo más largo, la tibia. La tibia por arriba se articula con el fémur y por abajo se articula con el astrágalo. Pero ojo, la tibia también tiene articulación con el peroné. Mientras que fémur se articula solamente con tibia, peroné se articula no con fémur, pero sí con tibia. ¿Está bien? Vamos a verlo luego eso acá en el esquema. Recuerda que la tibia se ubica en una posición interna, en una posición medial, o sea, está hacia adentro, así como cúbito radio. ¿Quién está hacia adentro? Cúbito. ¿Quién está hacia afuera? Radio. En tibia peroné, ¿quién está hacia adentro? ¿Quién es interno? Tibia. Entonces, ¿quién va a ser externo? El peroné. El peroné también es un hueso largo que se articula solamente con la tibia y con el astrágalo por abajo, a nivel del pie. ¿Listo? Recuerda que el peroné también se le conoce con el nombre de fíbula. Un poco recordando, en el antebrazo, ¿te acuerdas cómo también se le llama al cúbito? Ulna. Radio y cúbito, o también se le llama ulna. Aquí es tibia y peroné, o también se le puede llamar al peroné fíbula. ¿Qué cosa encontramos en la tibia? En la tibia encontramos arriba a las cavidades glenoideas. ¿Quiénes van a ir ahí? Ahí van a ir los cóndilos del fémur. Entonces, mira, cualquiera pensaría, profesor, entonces la articulación de la rodilla que se da entre fémur y tibia es de tipo condilia. Pero en realidad es una articulación troclear. ¿Sabes por qué razón? Porque la rótula permite la formación de la tróclea en la rodilla. O sea, a pesar que el fémur tiene cóndilos que se van a articular en las cavidades glenoideas de la tibia, la articulación realmente no actúa como una condilia, actúa como una troclear, pero por la presencia de la rótula. ¿Listo? Esta espina, punto 2, se llama espina tibial. Punto 3, tubérculo. Punto 4, la cresta de la tibia. El punto 5 ya corresponde a la epífisis inferior o distal de la tibia. Si tocas tu tibia por dentro, en la parte más final, ya en la parte final, en la parte más baja, vas a encontrar una bolita. Ya, esa bolita en tu tobillo, que está por dentro, se llama, punto 5, maleolo interno. Y así como hay un maleolo interno, punto 5, en el tobillo, hay también un maleolo externo, solamente que el maleolo externo corresponde al peroné. Un punto también importante en el peroné es la apófisis estiloides, que se ubica a nivel de la cabeza del peroné. Profesor, ¿otra vez estiloides? Así es. Y es más, ya que está aquí el nombre, podemos recordar quiénes tienen apófisis estiloides. ¿Recuerdas quiénes son? Uno está en la cabeza, en el cráneo. ¿En qué hueso? En el temporal. En el temporal hay apófisis estiloides. ¿Quién más tiene estiloides? Antebrazo, cúbito y radio. ¿Y quién más tiene estiloides? También lo encontramos en la fíbula o peroné. ¿Listo? Para culminar con los huesos del miembro inferior, pasamos al pie. El pie tiene solamente 26 huesos, o sea, tiene uno menos que la mano. ¿Listo? Mientras que en la mano, en el carpo, hay 8 huesos, el tarso tiene solamente 7 huesos. Entonces, mira, ahí está ese hueso menos que tenemos a nivel del pie. Ya recuerda que en mano, carpo son 8 y en pie, el tarso,
son solamente 7 huesos. También se divide en 2 hileras. Primera hilera, segunda hilera, o aquí también se le llama hilera posterior e hilera anterior. Recordemos otra vez, haciendo la homología con la mano. En el carpo, ¿cuántas hileras eran? 2, pero ¿cómo se llamaban? Hilera superior o proximal, hilera inferior o distal. ¿Por qué aquí se llama posterior y anterior? ¿Por qué no se llama superior e inferior? Porque el pie realmente no está así, tu pie está así. Recuerda que la posición anatómica del pie no es así, es así. Entonces tenemos lo posterior y lo anterior en el pie. ¿Listo? ¿Quién conforma a la primera fila o la fila posterior del tarso? Aquí encontramos al calcáneo. Todo esto se llama hueso calcáneo y que recuerda forma el talón del pie. Y el punto 2 es el astrágalo. Esto es su nombre, astrágalo. Y él forma el tobillo. Profe, ¿y junto con quién forma el tobillo? Junto con tibia y peroné. O sea, si yo quiero dibujar aquí al astrágalo, ahí es donde iría. Mira, él sería el astrágalo. ¿Listo? Entonces recuerda qué cosa forma el astrágalo, tobillo. ¿Qué cosa forma el calcáneo? Forma el talón. Esa es la fila posterior. En la fila anterior encontramos a los siguientes huesos. Este con forma de barco se llama escafoides. Recuerda que escafo viene del latín que quiere decir barco, escafo. ¿Listo? Pero ¿te acuerdas cómo se les llama también a los barcos? Antiguamente, ¿cómo se les llamaba? Navíos. Entonces se llama escafoides o también se le llama navicular. ¿Por qué navicular? Por navío, ¿ya? Que es un barco, obviamente. Punto 4, aquí tenemos al cuboides. Y punto 5 tenemos a los cuneiformes. Hay 3 cuneiformes. Mira aquí. Primer cuneiforme, acá. Segundo cuneiforme, aquí. Tercer cuneiforme. Primer cuneiforme, segundo cuneiforme, tercer cuneiforme. Contemos. 2 huesos en la fila posterior, 5 huesos en la fila anterior. 5 más 2, 7 huesos en el tarso. Metatarso, recuerda que meta, más allá del tarso. Aquí, ¿cuántos huesos hay? Aquí hay 5 huesos. Y las falanges, al igual que en la mano, también hay solamente 14 huesos. ¿Por qué razón? Por lo que tú ya conoces con respecto a mano. El primer dedo, ¿cuántas falanges tiene? Solamente tiene 2 falanges. Falange proximal, falange distal. En cambio, los demás, ¿qué cosa tienen? 3 falanges. Falange proximal, falange media, falange distal. Falange proximal, falange media, falange distal. Y así, mira, falange proximal, falange media, falange distal. Falange proximal, falange media y falange distal. Sumemos 14 más 5. Cuando suma eso, 19. Más 7, 26 huesos del pie. O sea, uno menos que la mano. Aquí hay cosas importantes que también hay que mencionar y que debes tú de saber. Por ejemplo, mira acá. ¿Te das cuenta que entre tibia y peroné hay un espacio? Ya, este espacio lo ocupa una lámina de tejido fibroso. Esa lámina recibe el nombre de sindesmosis. ¿Dónde más encontramos 2 huesos largos articulados de esta manera? En el antebrazo, ¿no es cierto? Es por eso que entre cúbito y radio también hay una sindesmosis. Con respecto a pie, cosas que debes de conocer, cosas muy importantes que hay que conocer. Puntos de articulación. ¿Cómo se llama este hueso? Calcáneo. ¿Cómo se llama este hueso? Astrágalo. ¿Cómo se llama él? Cuboides. ¿Cómo se llama él? Escafoides. Mira, la articulación entre la primera fila y la segunda fila de huesos del tarso recibe un nombre.
esta articulación que se da entre huesos de la primera fila y la segunda fila, vamos a ponerle aquí una letra A. ¿Listo? ¿Sabes cómo se llama eso? Aquí ponemos punto A. Esto se llama articulación de Chopart. Y mira, la articulación entre cuboides, cuneiformes y metatarso, o sea, sería esa unión, hay que ponerle un punto B, se denomina articulación de Lisfranc. Entonces, mira, entre primera fila y segunda fila, ¿cómo se llama la articulación? Chopart. Entre tarso y metatarso, ¿cómo se llama la articulación? Lisfranc. Entonces, si te lesionas y se separa metatarso de tarso, ¿cómo se llamará esa fractura? Fractura de Lisfranc. En la práctica de clase, la pregunta 1 nos dice, ¿cuáles son las 3 partes del hueso ilíaco en un niño? ¿Por qué nos dicen un niño? Porque es más evidente la visualización de las 3 porciones del coxalo ilíaco en los niños más que en los adultos. Entonces recordemos, la parte de arriba que tiene forma de abanico, ¿cómo se llama? Ilion. La parte que está afuera, isquion. La parte que está dentro, pubis. Ilion, isquion, pubis. Punto 1 dice pubis, correcto. Punto 2 dice coxis. No, el coxis se recuerda que es la parte final de la columna vertebral. Punto 3 dice ilion, correcto. Punto 4 isquion, correcto. Punto 5 sacro. No, el sacro es también una porción en la columna vertebral. Así que clave va a ser 1, 3 y 4, alternativa A. En la pregunta 2 nos dice acerca del hueso ilíaco. 1. ¿Es llamado también coxis? No, ilíaco o coxal. El coxis, debes tú de recordar, es el huesito de la alegría, que está al final de toda la columna vertebral. Entonces ese no es coxis, es coxal, así que uno falsa. 2. Es un hueso par que se une a su homólogo por delante a través de la sínfisis del pubis. Correcto, eso lo hemos dicho hasta el cansancio. El hueso coxal se une a su homólogo por la sínfisis del pubis y eso está en la parte anterior. Entonces 2, correcto. La 3 es un hueso par que se une a su homólogo por detrás a través del hueso sacro. Bueno, es correcto. La unión de los coxales en la parte posterior se da a través del sacro. Ahora, ¿qué cosas tiene el sacro para poder articular a los huesos coxales? Recuerda que lo que tiene el sacro para eso es los alerones. Ya eso lo hemos visto en el tema, hace 2 temas. El punto 4 dice, en la mujer los agujeros obturadores son redondeados. No, eso es falso. El punto 5 dice, en el varón el arco pubiano es más de 90. El arco pubiano es el punto de unión de los coxales. ¿Listo? O sea, coxales tienen una forma, en conjunto una forma un tanto cónica. ¿Ya? El ángulo de unión es más amplio en la mujer que en el varón es más angosto. ¿Por qué razón el varón es más angosto? Porque recuerda que en el varón no hay parto, en la mujer es más abierto porque en la mujer hay parto. Así que clave de las 2 sería la B, 2 y 3. En la pregunta 3 dice, la cavidad cotiloidea recibe a, recuerda, la cavidad cotiloidea o acetábulo recibe a la cabeza del fémur, formando ¿qué cosa? La articulación de la cadera. Así que 3 sería, alternativa C, cabeza de fémur. La 4 dice, el hueso más largo del esqueleto es, ya lo sabes, ¿cuál es? El fémur. El segundo, la tibia. Así que clave de la 4, la A, el fémur. La 5, la epífisis superior de la fíbula se articula con el hueso. La epífisis superior de la fíbula, fíbula o peroné, ¿no es cierto? ¿Se articula con qué hueso? A, húmero. ¿Será con húmero? Obviamente no, húmero es de brazo. La B dice fémur. ¿Será con el fémur? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque recuerda que el fémur no se articula con el peroné o fíbula.
La C dice tibia, correcto. Entonces la articulación es con la tibia, alternativa C. La pregunta 6, son estructuras que encontramos en la epífisis proximal del fémur. Ya, fémur, arriba, ¿quién está? 1, trocánter mayor, correcto. 2, tubérculo cuadrado, claro que sí. El tubérculo cuadrado es una estructura que se ve en la cara posterior de la epífisis proximal del fémur. La 3 dice línea áspera, no, eso está en cuerpo. 4, cóndilos, no, eso está en epífisis distal. Y 5, tróclea, eso también está en distal y te piden por proximal. Así que clave 1 y 2, alternativa A. La 7 dice, contribuye a formar el esqueleto de la pierna, el hueso. En pierna, ¿quién está? Tibia y peroné. Así que uno dice, A, fémur, no, eso es muslo. B, cúbito, eso es antebrazo. C, ilíaco, eso es pelvis. La D, tibia, correcto, clave la D. La 8, el hueso que soporta el mayor peso del cuerpo es. Esta pregunta es clásica realmente. Esta pregunta en más de una ocasión se ha visto en Trujillo como en Chimbote, así que esta es clásica. Recuerda, ¿quién soporta el peso del cuerpo? ¿O el peso del cuerpo dónde descansa? En el talón. ¿Quién forma el talón? El calcáneo. Así que la A dice ilíaco, no. La B, fémur, no. La C, tibia, no. La D, calcáneo, correcto, clave la D, calcáneo. La 9, el talón está formado por talón. ¿Quién lo forma? Calcáneo, clave la C. Y la 10, recuerda que te pregunta por el hueso del pie que se articula con tibia y peroné. La respuesta obviamente es el astrágalo. ¿Para formar qué cosa? La articulación del tobillo. Recuerda que el astrágalo se articula, pero no tiene ninguna inserción para músculos. ¿Listo? Entonces el astrágalo es el hueso del pie que no presenta ninguna articulación para músculos. En la cabeza también tenemos un hueso parecido que tampoco tiene ninguna inserción para músculos. Es el etmoides. Entonces etmoides y astrágalo no tienen inserciones musculares. ¿Listo?